El día de ayer estuvimos viendo las definiciones, estuvimos viendo características, las ventajas de los procedimientos almacenados a la hora de aplicarlos directamente en el sistema gestor de bases de datos, en este caso SQL. También pudimos considerar el hecho de que a la hora de hacer alguna actualización, pues se trabajaba directamente con los procedimientos y en la medida de lo posible no tocar las aplicaciones como tal que se conectan a la base de datos. Entonces es una de las ventajas y es una de las ideas principales a la hora de estar trabajando con procedimientos almacenados. También pues iniciamos a ver algunos ejemplos de procedimientos almacenados, el significado de algunas palabras reservadas que se tienen a la hora de usarlos. Y hoy vamos a ver algunas otras aplicaciones, algunos otros ejemplos que tienen que ver con estos, ¿verdad? Estamos viendo también que hay algunas categorías en cuanto a la parte de procedimientos almacenados que debemos tomar en consideración. Y en este caso, pues vamos a tener eh, procedimientos almacenados de sistema propiamente, ¿verdad? Y pues los procedimientos del sistema que incluye para nosotros SQL Server, pues prácticamente van a estar almacenados físicamente en la base de datos interna y este se encuentra en la parte de del resource, ¿va? Eso es cuando hablamos físicamente. También pues, se van a mostrar de forma lógica, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en lo que se llama esquema SYS, ¿verdad? Del sistema prácticamente. Y ese esquema SYS lo vamos a encontrar en cada una de las bases de datos definidas por el sistema y por el usuario. Hay otra cuestión que debemos considerar cuando estamos hablando de los procedimientos almacenados en este caso, y es que, por ejemplo, la base de datos MSDB también contiene procedimientos almacenados del sistema, en este caso considerando un esquema DBO, ¿verdad? De base de datos. Y estos pues se utilizan para programar alertas y trabajos dentro de estas. Dependiendo en este caso de los procedimientos del sistema, normalmente estos van a empezar, como ustedes pueden observarlo ahí, con el prefijo eh, SP y el guión bajo. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de prefijo, pues ustedes prácticamente pueden identificar fácilmente en qué momento se está aplicando o en este caso qué tipo de procedimiento es el que se está utilizando en ese momento. Normalmente, pues, en este caso se aconseja no utilizar ese prefijo, esa inicialización al darle un nombre a los procedimientos porque de cierta manera pueden causar algún tipo de confusión por los usuarios o aquellas personas que se estén encargando de darle mantenimiento a tanto a las tablas como a los procedimientos. Entonces, eh, normalmente ya en el campo laboral, podríamos decirlo así, son prefijos utilizados para procedimientos del sistema. Ayer les indicaba que se podría colocar en este caso una S si es un procedimiento para una consulta tipo select, una I para un insert, una D para un delete, una U para un update, por ejemplo, prefijos en este caso establecidos por el usuario propiamente, pero como les digo, es una opción, también no necesariamente hay si se da la necesidad de hacerlos. Si ustedes lo pueden hacer para poderlos diferenciar, enhorabuena, ¿verdad? Pero también los nombres que ustedes les den a los procedimientos son válidos. La cuestión es que se entienda o se utilice en este caso parámetros que puedan ser entendibles por otros usuarios cuando
les dé mantenimiento. Bueno, también otra cuestión que se debe considerar a la hora de estar trabajando con los procedimientos almacenados del sistema es el hecho de que se proporcionan, o en este caso admite el SQL Server, aquellos que proporcionan una interfaz prácticamente para los programas externos, ¿verdad? Entonces, recuérdense ustedes que hablábamos que se pueden conectar diferentes aplicaciones a nuestros procedimientos dentro de la base de datos, media vez se cumpla con el cometido de los permisos respectivos, ¿verdad? Entonces, normalmente estos procedimientos que son aceptados o que proporcionan una interfaz, pues de cierta manera van a utilizar un prefijo, en este caso de tipo XP, un XP-bajo, ¿verdad? Entonces, normalmente podemos nosotros encontrar, hay una lista de procedimientos almacenados extendidos eh, dentro de nuestros sistemas de bases de datos. Otras cuestiones que podemos considerar a la hora de trabajar con procedimientos del sistema prácticamente es esto, si ustedes pueden observar aquí. Realizan una amplia variedad de tareas, ¿verdad? Para soportar las funciones de SQL. Y esto es algo que les estaba mencionando en un momento. Las aplicaciones externas para datos de tablas, en este caso, pues son algunas de ellas. Para la administración propiamente de la base de datos y prácticamente también para la parte de seguridad. Aquí pues si ustedes observan pues menciono algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos ver los privilegios en este caso de una tabla usando el procedimiento almacenado de catálogo, en este caso SP Table Privilegios. Entonces ahí tendríamos un procedimiento en este caso de tipo, en este caso de sistema. Dice que el comando siguiente utiliza este procedimiento almacenado para mostrar los privilegios de la tabla, en este caso stores en la base de datos pubs, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está la base de datos como tal y se ejecuta ese procedimiento almacenado. Entonces, estos son algunos ejemplos que pueden ser utilizados a la hora de estar trabajando con los procedimientos del sistema propiamente. Nosotros podemos considerar, como les digo, pues una lista específica de procedimientos. Podemos hacer investigaciones, en este caso, de qué tipos de procedimientos pueden ser utilizados por el sistema, así también como los procedimientos almacenados extendidos generales que tiene SQL. Hay algunos, por ejemplo, como el XP el el scan, por ejemplo, el sprint, eh, por mencionar algunos, ¿verdad? Que son de tipo externo o procedimientos almacenados externos. Y entonces, esos, pues, a la larga tienen tareas específicas directamente relacionadas con el sistema como tal. Veamos otros. Los procedimientos almacenados locales, en este caso, son usualmente almacenados en una base de datos y están típicamente diseñados para completar tareas en la base de datos donde residen, ¿verdad? Estos, pues, dependiendo de la base de datos que hayamos creado, pues ahí se van a ir alojando y es lo que les estaba mostrando el día de hoy. Si ustedes ven, otra de las características que tienen este tipo de procedimientos es el hecho de poder venir y personalizar en este caso el código de los procedimientos almacenados del sistema. Entonces, a eso hacen referencia los procedimientos almacenados locales. Por ejemplo, acá nos dan un proceso a seguir en este caso para crear una tarea personalizada basada en este caso sobre un procedimiento almacenado del sistema. Si ustedes pueden ver ahí dice, primero copie el contenido del procedimiento almacenado al sistema y guarde el nuevo procedimiento almacenado.
Al guardar este nuevo procedimiento almacenado, en este caso, se guarda como un procedimiento almacenado local y entonces ahí ya pues podemos prácticamente reeditar las instrucciones. Sin embargo, para poder hacer esto también tenemos que tener los debidos permisos como administradores del sistema, si no, no va a dejar realizar esa tarea, ¿verdad? Otra cuestión que también podemos considerar son los procedimientos almacenados temporales, ¿verdad? Prácticamente estos procedimientos almacenados temporales son definidos por el usuario, es decir, por cada uno de nosotros a la hora de estar trabajando con nuestras bases de datos. Prácticamente estos procedimientos temporales pues, son muy parecidos a los procedimientos permanentes, así como los que estuvimos realizando el día de ayer. La única diferencia con estos es que se van a almacenar prácticamente en un espacio llamado tempdb, ¿verdad? Y vamos a encontrar en este caso dos tipos de procedimientos temporales. Van a haber algunos locales y otros que van a ser de tipo global. Entonces, lo que va a pasar ahí es que estos normalmente se van a diferenciar entre sí de acuerdo a los nombres que les vayamos dando, ¿verdad? Y también la visibilidad y disponibilidad que van a tener depende de las características del tipo de procedimiento, ya sea si es local o si es global. Normalmente vamos a encontrar que los procedimientos temporales, los que se identifican como locales, tienen un primer carácter que los va a diferenciar, ¿verdad? Y estos utilizan el símbolo del numeral, ¿verdad? En este caso, eh, prácticamente va a permitirnos que solo sean visibles, ¿verdad? En la conexión actual del usuario. Y se van a eliminar cuando se cierra la conexión. Es decir, mientras esté en funcionamiento esa conexión con el usuario X, van a estar visibles o van a ser utilizados. De lo contrario, pues al cerrar la conexión, van a eliminarse de nuestro espacio tempdb. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, pues en la presentación les coloqué un pequeño resumen prácticamente de procedimientos almacenados temporales y ahorita pues les estoy dando un poquito más de información para que podamos ir ampliando. Otra cuestión que debemos considerar acá es el hecho de los procedimientos de tipo globales, ¿verdad? Temporales globales. Y estos, a diferencia del local, van a presentar dos signos, en este caso numerales, ¿verdad? Y esto va a ser antes del nombre propiamente. Entonces, lo que va a pasar con este tipo de procedimientos, a diferencia de los locales, que estos van a ser visibles prácticamente a cualquier usuario después de su creación, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando se cierra en este caso la sesión, pues ese procedimiento como tal, pues va a desaparecer o va a ser eliminado de la carpeta de archivos temporales para esos procedimientos. Y aquí, por ejemplo, hacen mención a la carpeta que les decía, son creados directamente en la carpeta tempdb, ¿verdad? Podemos configurar en este caso permisos para ellos, ¿verdad? Existen aún después de la conexión, los creo en este caso se van terminando prácticamente al utilizar o van siendo eliminados o conforme vamos dándoles uso, pues son eliminados prácticamente o son removidos, ¿verdad? Hasta que el SQL como tal pues no cierre conexión o no se apaga. Y tenemos estos otros, los procedimientos almacenados extendidos también. Y estos extendidos de cierta manera también son definidos por el usuario, ¿verdad? Prácticamente permiten crear sus propias rutinas externas, ¿verdad? En un lenguaje de programación
y puede ser en este caso, por ejemplo, C Sharp, o podría ser Java, ¿verdad? Estos procedimientos son prácticamente de tipo de DLL, ¿verdad? Que nos permiten generar una instancia de SQL Server para poder cargar y ejecutar dinámicamente la información que se tiene dentro de la base de datos. Entonces, también otra consideración que podemos tenerlo, ¿verdad? Es que es un compilado como una DLL para expandir en este caso las capacidades de un procedimiento almacenado. Eso es lo que representa. Y también son procedimientos prácticamente definidos por el usuario. Aquí pues nos dan una explicación de cómo guardar un procedimiento. Esto ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer vimos cómo crearlos directamente con la opción del Transact SQL y también cómo crearlos desde SQL, como utilizando el asistente, por decirlo de cierta manera. Eh, ya sabemos nosotros que prácticamente a la hora de guardar un procedimiento almacenado, pues lo que va a pasar ahí es que eh, se va a hacer una revisión previa por parte de SQL para poder revisar si la sintaxis es correcta. De lo contrario, pues nos va a marcar error, ¿verdad? Y aquí nos mencionan el sys.object donde se crea el procedimiento y también tenemos el syscomment donde se guarda el texto usado en este caso para crear el procedimiento. Aquí tenemos la parte del create procedure, ¿verdad? Que es el que utilizamos prácticamente para poderlo crear. Colocamos la instrucción create, después procedure y después el nombre del procedimiento. También se puede reducir a proc, les decía el día de ayer, para poderlo abreviar prácticamente y es y en este caso SQL pues acepta esas modificaciones dentro de la sintaxis. Como les decía en su momento también es permisivo a la hora de eh, la creación de los procedimientos y también es permisivo en cierta sintaxis a la hora de estar trabajando. Nosotros debemos definir en este caso después dentro de paréntesis los parámetros o en este caso puede tenerlos o no y después definir el tipo de consulta que nos va a servir a nosotros para poder generar los datos de salida. Entonces podemos definir dentro de los procedimientos almacenados eh, los parámetros de entrada para que podamos obtener las salidas respectivas. Para poder en este caso de colocar los parámetros, pues ya sabemos que se utilizan las palabras o en este caso prácticamente estamos declarando una especie de variables y utilizamos el arroba antes de. Otra cuestión importante es que podemos nosotros inicializar esos mismos procedimientos, lo vamos a hacer en un ratito, o los parámetros en este caso podemos inicializarlos. Más adelante también vamos a ver que las variables se pueden manejar de esa misma manera, de tal forma que se utiliza la arroba para poder identificar esas variables y se pueden inicializar. Los procedimientos almacenados de cierta manera pues encriptan su contenido para que no tenga acceso cualquiera, es decir, solo aquellas aplicaciones con el permiso respectivo van a poder utilizarlo. Y esas son cuestiones que también debemos considerar. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Que no haya. Aquí hay un ejemplo por ahí. Si se dan cuenta, aquí dice Create Procedure. Está el nombre del procedimiento as y la consulta respectiva que nos va a devolver, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a ir ahora a, a SQL para poder ir trabajando con algunos ejemplos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Por
por ejemplo, para poder eliminar un procedimiento, yo utilizo la opción de drop, ¿verdad? Solo aquí voy a cambiar a la base de datos tienda informática, que es la que estábamos utilizando ayer. Por ejemplo, aquí tengo dos procedimientos, el i artículo y artículo que son insert. Entonces acá voy a colocar drop procedure y coloco el nombre de el procedimiento que yo quiero eliminar. Entonces, por ejemplo, ahí le voy a decir que elimine prácticamente el procedimiento que se llama iArtículos, que es un insert o inserta información a la tabla artículos. Entonces, le doy a ejecutar. Prácticamente ahí me ejecuta el comando. Ya solo debería actualizar yo acá. Y si ustedes se dan cuenta, quita el procedimiento. Entonces, esta es una forma utilizando Transact SQL para poder eliminar el procedimiento almacenado. Ayer les hacía el comentario que prácticamente con estos procedimientos almacenados yo puedo venir y ejecutar diferentes consultas, puedo insertar información, eliminar información, actualizar información, podemos hacer todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo vengo, vamos a, vamos a ver acá, vamos a eliminar otro procedimiento que tengo ahí precargado para poder ir generando otros ejemplos, ¿verdad? Vamos a eliminar ese ejemplo 1. Vamos a eliminar este. Listo. Bueno, creamos ahora el procedure, ¿verdad? Aquí vamos a crear un procedimiento y va a ser una consulta específicamente, en este caso de artículos. Y le vamos a colocar un parámetro. El parámetro o los parámetros pues van separados por comas prácticamente. Entonces esto es lo que les decía hace un momento. Yo vengo y coloco el arroba para poder definir las variables o los parámetros en este caso. ID artículos, por ejemplo, y coloco el tipo de dato. Entonces ahí yo le estoy mandando un parámetro prácticamente a mi procedimiento. Coloco la instrucción as y después se puede utilizar el begin y el end para indicar el inicio y el fin. Se recordarán ustedes, esto lo estábamos trabajando. O también, en este caso, SQL es permisivo y a veces y nos permite también trabajarlo sin el begin y el end. Si yo puedo venir y colocar aquí un select, por ejemplo, asterisco from artículos. Entonces le estoy diciendo que me muestre todos los campos de la tabla artículos. Y coloco ya un where, ¿verdad? Donde el ID artículos, por ejemplo, sea igual. Y aquí coloco el parámetro, la variable del parámetro que utilicé. Entonces ahí prácticamente, después de esto, coloco la instrucción go que les explicaba el día de ayer, que nos sirve prácticamente para decirle a SQL que ejecute esto y después va a haber algo más o podría haber otro procedimiento o otra consulta específica. Ya teniendo esto, pues simplemente vamos a guardarlo, ¿no? Solo voy a verificar que no haya un S artículos, hay un S artículo 1, por ejemplo, para que no me marque algún tipo de error. Ahora, si no, pues lo vamos a eliminar. Voy a eliminar el de artículos 1 por cualquier cosa. Ahí sí que para que no haya problemas, ahí estamos. Y creamos este. Entonces acá ejecutamos este comando y me dice que se completó la actividad. Actualizo, actualizo mi base de datos, refresco en este caso la carpeta de procedimientos almacenados
y ahí nos va a aparecer ese artículos. Entonces, si se dan cuenta, ahí está ese artículo, pues para ejecutarlo, execute, por ejemplo, o exec ese artículos y le debo mandar un parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, el ID. Un 3 le voy a colocar, ejecuto esto y me muestra la información. Ahí ya tendríamos prácticamente un procedimiento para mostrar. Vamos a ver otro. Vamos a ver acá. Podemos hacer también, o podemos crear otro que haga búsquedas por nombres de productos, ¿verdad? Create, por ejemplo, procedure, una consulta por nombre artículo. Aquí creo que tengo una de nombre artículo también. Artículos nombre dice. Vamos a dejar solo nombre. Y entonces acá colocamos arroba, por ejemplo, y le vamos a colocar el nombre. Este va a ser de tipo varchar. Tenemos que considerar esto también, el tipo de datos que vayamos a utilizar, ¿verdad? Y podemos colocar ahí la consulta. Select, ahora que me muestre campos específicos. Nombre, precio, por ejemplo, de la tabla artículos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el nombre del artículo sea igual a nombre. Y entonces ahí ya estaríamos colocando, estaríamos generando otro procedimiento. Aquí, por ejemplo, bueno, número 1, para saber los nombres de los productos, pues, utilizamos el select en este caso, asterisco from artículos. Entonces esto me va a permitir ver los nombres, porque ahorita no los tengo presentes, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos los nombres. Voy a copiar esto para hacer la búsqueda después. Entonces acá genero mi procedimiento almacenado, se generó correctamente y lo ejecutamos. Execute, por ejemplo, ese nombre. Si se dan cuenta, ahí nos aparecen todos los procedimientos y pego la información. Solo que esta, como es un tipo varchar, pues lo voy a agregar entre corchetes. Entonces ahí ya tenemos esto. Ejecutamos y me muestra el disco. También podemos hacer modificaciones, les decía yo. Entonces, cuando nosotros modificamos prácticamente un procedimiento almacenado, lo que va a pasar ahí es que puedo venir yo también y cambiar los parámetros propiamente del procedimiento. Entonces acá, si yo actualizo esto, tengo ahí, o busco en este caso mi procedimiento llamado nombre. Mm, Vamos a ver si me lo actualizó. Aquí está. Le damos clic derecho, modificar, me va a generar otro script. Y aquí, si se dan cuenta, genera la instrucción alter, ¿verdad? Entonces yo podría decirle que no solo busque por nombre, sino que también que haga en este caso algún tipo de búsqueda con otro parámetro adicional. Por ejemplo, que el ID y el nombre sean tales, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos hacer ese tipo de combinaciones como cuando trabajamos con consultas. Es decir, yo puedo agregar aquí a que sea un nombre igual a arroba nombre o que el ID sea tal valor, por ejemplo. Entonces, eso podemos aplicarlo nosotros a la hora de estar trabajando con los diferentes, en este caso, procedimientos. O puedo venir yo, por ejemplo, si yo tengo acá una consulta, ustedes recordarán, hicimos diferentes tipos de consultas
Podría decirle yo nombre, precio, por ejemplo, de la tabla, en este caso artículos, donde el precio, por ejemplo, sea menor o igual a 120. Si ustedes recordarán, habíamos hecho algo así. Entonces, esto lo que nos devuelve son todos, es el nombre y el precio de aquellos artículos cuyo precio sea menor a 120. Pues esto lo podemos colocar dentro de un procedimiento almacenado. A la larga, este 120 que está aquí es lo que vamos a convertir nosotros en un parámetro. O también podemos tener consultas, en este caso, que incluyan un rango de datos. Entonces podemos hacerlo. Puedo colocar yo, por ejemplo, un select. En este caso, que me devuelva el nombre y el precio from artículos, donde el precio, por ejemplo, podemos colocar un between. Vamos a colocar 80 y 300. Y esto me puede servir como también una relación para hacer un procedimiento. Entonces yo coloco aquí create procedure o proc, ¿se recuerdan ustedes? Y el nombre de nuestro procedimiento. En este caso una consulta. Vamos a colocar aquí menores 120. Le voy a colocar por ponerle un nombre ahorita. Y defino el parámetro. Entonces acá lo que le debo mandar es el precio. Va a ser en este caso de tipo float. Si ustedes recuerdan, el tipo de dato debe coincidir también. Si ya no se recuerda uno el tipo de dato definido dentro de la tabla, pues simplemente nos vamos a la tabla y nos vamos a la opción de diseño y ahí vemos el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, precio está como un tipo float. Entonces, acá, pues simplemente coloco el as y la consulta. Voy a copiar la consulta que escribí acá, la pego acá y cambio el 120 por el parámetro que yo le quiero enviar. Y ahí ya estamos. Un go ahí. Ejecuto esto y me va a crear el procedimiento. Entonces, a la hora de actualizar mis procedimientos debería aparecerme menores a 120. Si no lo hace, pues vuelvo a refrescar acá. Y ahí está. Ejecutamos esto. Execute, por ejemplo. Ese que era menores a 120 y le mando el dato. Le voy a mandar 120 por ponerle un dato ahí. Entonces acá vamos a ejecutarlo y nos devuelve los datos. Si se dan cuenta, los procedimientos almacenados aplican las consultas, por lo tanto, no hay mayor cambio. Lo único a lo que debo hacer referencia es que los valores numéricos que están definidos dentro de ellos pueden ir cambiando. Y entonces esta consulta a la larga, pues, me permite hacer diferentes modificaciones. Aquí le coloqué 120, le puedo colocar 180, por ejemplo, cambiarlo. Y me va a hacer la ejecución de acuerdo al cambio. Entonces, si se dan cuenta, va variando. Puedo colocar 280 ahí, ejecuto de nuevo y me muestra los nuevos elementos. Voy a tenerme aquí un momentito, voy a cargar el video y se vuelven a conectar para la segunda parte, por favor.